Amigos y seguidores de La Voz de Carlos, buenas tardes. Bien, pues como es costumbre cada semana, que ya empezamos cada semana, pues hoy estamos nuevamente con el psicólogo Miguel Ángel Padrón. Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buen César. Aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por volverme a invitar, tomarme en cuenta. No, de qué, la verdad es un placer, es un gusto y es muy importante que estés tú con nosotros en lo que es La Voz de Carlos y en estos segmentos que son muy importantes pues para la sociedad, ¿no? Claro. Platícanos, hoy, ¿qué tema traemos? Bueno, el día de hoy traemos un tema que se llama vergüenza y culpa en las adicciones. Yo Interesante. creo que es más que interesante darle un poco de seguimiento según mi pensamiento para esta parte de la concientización y ver cómo podemos ir aportando a la sociedad también y cómo podemos ir apoyando o acompañando a través de estos medios digitales a las familias que a veces no saben cómo pueden acompañar en su proceso a su familiar, a su amigo, a su ser cercano que está pasando por una adicción. Como ya mencionamos la vez pasada, no es precisamente alcohol, droga, no, también hablamos de esta parte de lo emocional, hablamos de esta parte de las redes sociales, de la comida. Entonces creo que es importante darle seguimiento y pues bueno, para hoy me gustaría continuar con, llamémoslo eslogan, ¿Eslogan? que es cómo romper la cadena que sostiene la adicción. Es cómo podemos tener herramientas, información. Bueno, obviamente trato de dejarla lo más concreta, lo más completa y que sea entendible, ¿verdad? Pues eh, el ciclo de la vergüenza pues viene acompañado del consumo, viene acompañado de la culpa, que ya lo hablábamos. Claro. Lo hablábamos la sesión pasada que me diste la oportunidad de estar presentando aquella charla del triángulo de la adicción, depresión y ansiedad, ¿verdad? Busco también poner como este seguimiento de que sí se puede. Sin duda alguna. Hay una salida, claro, a todo esto de las adicciones. Hay una solución o hay una decisión a la hora de querer superarte a ti mismo, de querer llevar una mejor compañía contigo mismo, porque ya lo hablaba la vez pasada, que a fin de cuentas, quien está 100% contigo 24/7 eres tú mismo. Y es muy importante recalcar, enfatizar que este problema de las adicciones se puede controlar. Se puede controlar. Sí, claro, César. En esta ocasión me gustaría continuar con las diferencias clave, por así decirlo, ¿verdad? En la vergüenza pues entran estos pensamientos, estas palabras, estas opiniones de no valgo, de estoy roto, de soy un caso perdido. Y entonces después de estos pensamientos viene un consumo. Con el consumo pues viene para silenciar ese voz, esa problemita, esa situación que nos tiene mal. Y es complicado porque a veces creemos que, supongamos, salimos de un centro de rehabilitación y recaemos, tenemos la vergüenza de que van a decir nada, van a decir que no valgo nada, porque recaí o lo que sea. Miguel Ángel, ¿esto entra en la conmiseración? Podríamos decirlo de esa manera, el conmiserarse a ti mismo de, ay, pobre de mí, nadie me quiere, pero es el detalle que a veces no tenemos los ojos lo bastante abiertos o la información, en este caso, para poder ver que realmente sí tenemos por lo menos una mano amiga, como dice el dicho, un familiar que busca cómo acompañarnos, apoyarnos para salir adelante, para salir de esta situación. Ayudarte en el proceso, no cargarte. Claro, pero como te mencionaba, ahí entra también lo que viene siendo esta parte de la culpa. Cierto. De, ay, otra vez fallé, híjoles, llevo 2 meses que salí del centro de rehabilitación y ya recaí. No, y bueno, pues el día de hoy nos encontramos justamente donde tienes tus reuniones de tu grupo de narcóticos anónimos. Y tomando eso de aprovecho,
para decir que aquellas personas que están trabajando en dejar una adicción, una sustancia, no dejen de asistir a sus sesiones, a sus reuniones o como ustedes lo digan, porque es una clave importante en su proceso personal, César. Sí. Y si de dado caso recayeron, no dejen que la culpa y la vergüenza los apague o los encierre de vuelta en ese mundo del que acaban de salir. Que te deje estar donde mismo, que es salir de allí, al igual, como tú lo comentabas, estos grupos sirven mucho y también ir de la mano con ayuda profesional. Claro, claro, la ayuda profesional, como ya lo mencionábamos la vez pasada, vemos los psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, médicos generales. Es muy importante el acompañamiento y también más que nada el responsabilizarse uno mismo de si quiere seguir Ese es el conmiserándose, como lo dicen en el 99%. grupo. Yo lo digo de esta otra manera, seguir sin hacerse responsables de lo que les corresponde. En esta parte de las diferencias claves entra también, llamémoslo, un círculo vicioso, porque vuelves a la más vergüenza, tu cabeza te hace creer que estás confirmando todos esos pensamientos que ya hablábamos al inicio de no sirvo para nada, de todo esto, entonces volvemos a iniciar el ciclo otra vez, más vergüenza, más consumo, más culpa. Siempre es peor. Sí, sigue. Siempre es peor. Siempre. Claro, es el detalle que sigue escalando esa culpa, esa vergüenza. No aminora, al menos de que uno busque la manera de trabajar en sí mismo, de hacerse responsable. Cierto. ¿De dónde viene tanta vergüenza? Híjoles. Uno de los puntos, etapas o situaciones principales es la infancia. Es la infancia porque llega a creer uno que no es lo suficiente. Llega a uno a tener estas comparaciones o estas humillaciones. Por ejemplo, se puede dar en la familia, yo creo que en la mayoría de familias sucede, que hay alguno de los hijos, supongamos son 4, hay uno de ellos que es más aplicado, saca mejores notas, es bueno en algún deporte, y hay otro que no tanto, y empiezan ahí las humillaciones, porque realmente es una humillación de decirle, es que tú no le echas ganas, es que ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Entre otras situaciones, ¿verdad? Esas comparaciones. Eso sin meternos tanto a lo que pueden ser los traumas o experiencias más fuertes vividas, como puede ser un abuso. Se crea el resentimiento a partir de allí y vienes con ese patrón de resentimientos, llegan las consecuencias, las fugas, ¿verdad? Claro, es que se genera, llamémoslo una herida bastante profunda que te hace creer que no lograrás nada en la vida. Porque lamentablemente, o no sé cuál sea la palabra correcta, dice el dicho que nadie nace enseñado para ser padre. Claro. Entonces, a veces los padres llegan a lastimar, a herir sin ser su intención. Claro. Porque muchas de las veces nuestros padres quieren darnos una vida mejor de la que ellos vivieron, pero como también están dañados, no saben cómo hacer la diferencia. Y en ese momento nosotros desconocemos esa situación y también cómo manejarlo. Claro, claro. Yo por eso lo menciono nuevamente, es importante acudir con un profesional de la salud, porque en estos días he estado viendo muchas personas o escuchando personas que se han metido mucho a la inteligencia artificial a preguntarle, oye, tengo estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Está bien, o sea, la inteligencia artificial es buena, te ayuda a aclarar dudas, te brinda información, pero con el debido respeto, no hay como otro ser humano para brindarte el acompañamiento. Para que lo comprenda. Lo que hacemos en el grupo, en los grupos de Narcóticos Anónimos, estamos aquí, tenemos algo en común, la misma enfermedad. Claro, no, y es que el detalle también acá, César, es de que estas heridas de la infancia se replican o se repiten en tu ambiente laboral a veces. Hay personas que van a llegar y te van a decir, tú no vales, tú no sirves para nada. ¿Cuándo vas a llegar lejos?
O por ejemplo, cuando voy a basarme un poco a mi carrera, muchas veces las personas creen que porque uno ya es psicólogo, no puede tener situaciones Ah, incómodas o claro, dolorosas. claro. Entonces ahí es donde yo meto, un médico no se enferma solo por ser médico. Un sacerdote, vamos un poquito a la religión, no llega a pecar, omitir acciones que pudiera hacer o pecar de alguna otra manera. Sí, Todos esos factores, una pregunta, perdón que te interrumpa, una dime. pregunta, ¿todo eso bien, tiene que ver con el insano juicio? Sí, El, porque traes un patrón ya repetitivo, a mí me enseñaron esto, aprendí eso, viví de esta manera y lo traigo, ¿verdad? Y lo hago como un parte de mi vida y me sale, me puede decir, podría decir esto, me sale tan natural claro. el señalar, el juzgar y todo, porque ya traigo esa doctrina, vaya. Y es que, mira, te voy a decir otra cosa importante, César, y es que es más fácil mirar hacia afuera Cierto. Esas que ventanas verte del al alma. espejo. Exacto, sí, Y de tienes hecho toda ahí la te va razón. otra parte que ya la mencionaba, lo de lo transgeneracional. Estas cargas energéticas, estos patrones inconscientes aprendidos de tu linaje, los secretos familiares, eh, las adicciones que pudieron existir antes de ti, en tu padre, tu madre, tu abuelo, eh, que no se hablaron, porque muchas veces excluimos a nuestra propia familia porque, ay, fue un borracho, pero nosotros creemos que somos superiores a ellos porque nosotros no tomamos, no nos drogamos, Esos pero juicios y no, actitudes que vamos claro, y es optando, complicado, sí, la verdad. muy cierto. En el estado social o en lo social o ambiente social entra todo este estigma de señalarlo como el vicioso, como el débil, Etiquetas. como el que no tiene fuerza de voluntad. No puede. Pero es que hay que otra cuestión, no nada más es decir quiero dejar la bebida, Sí. es aventarte un clavado hacia adentro, Una introspección. una introspección exactamente, para rescatar tú mismo a través del acompañamiento de un profesional eh, a tu niño interior y decirle, sí, viviste, vámonos a un ejemplo delicado, viviste abuso, entiendo, veo tu dolor, pero fíjate hasta dónde has llegado, porque yo he conocido personas empresariales, obviamente en internet, ¿verdad? Que exponen su vida y han construido un imperio empresarial que tú dices, no, pues su vida fue fácil. Te no. platican su historia y dices, bam, está cañón. Sí. Ahora me gustaría continuar con una pregunta Adelante. reflexiva. De niño, ¿qué escuchaste sobre cometer errores? ¿Hacia mí es la pregunta? Hacia ti y hacia el público que nos está viendo el día de hoy. Bien, ¿qué escuché yo? Ok, el, el equivocarte, bueno, sí, pero no te equivoques con lo mismo. La clásica, no tropieces con la misma piedra, ¿verdad? Claro, Si te caes, te levantas. Sí los escuchaba, pero realmente no me decían cómo. Solamente escuchaba esas palabras, las tengo muy buenas. Y no te dejes vencer, los hombres no lloran, tú tienes que ser el proveedor. O sea, empecé a escuchar todo eso, me daba pena quejarme, me daba pena hablar de sexualidad con mis padres porque eso era un tabú. claro. Empecé a escuchar muchas cosas sobre eso y de ahí surgió un carácter que no era el correcto, vaya. Empecé a crearme una imagen, nada más en mi cabeza existía. Sí, es que volvemos a, llamámoslo los patrones inconscientes aprendidos, Inconscientes. esa, Sí. que muchas veces escuchamos, incluso el cometer errores es para fracasar, Ah, que equivocarse es lo peor, pero no, no podemos ser perfectos y yo hasta el momento no he conocido una persona perfecta, César. Como dice un dicho, todos tenemos cola que nos claro, pisen. y el pretender serlo ya está siendo un error.
Y es que pretender ser algo que no eres es lo Exacto. complicado. Pero volvemos a una parte que aprendí en estos días, César, que el ser humano siente la necesidad de ponerse una máscara tras otra, porque a veces el ser vulnerable es difícil en el aspecto de que va a existir personas que se crean superiores a ti y van a intentar burlarse. Sí. Bueno, continuando con el tema de acá, César, ¿cómo la vergüenza mantiene la adicción? Bueno, para comenzar, uno comienza a hilarse, César. Uno comienza justamente a esto que decía de quitarte la máscara, te pone vulnerable. Entonces cree uno que si saben realmente quién soy, me van a rechazar. Voy a debilitar. Si saben que en algún momento se me hizo fácil robar para el vicio, me van a juzgar y me van a decir, no, ese es un ratero, para allá, para allá. Pero no, o sea, es que es el detalle, que hoy en día nos enfocamos más a ver los errores de afuera Sí. que hacernos cargo de los de nosotros. Algo que me ha quedado claro también con todo esto de las meditaciones, me metí mucho a todo esto de las constelaciones familiares, de la medicina ancestral, todo eso, César, es de que es complicado echarse un clavado hacia adentro porque Sí. implica mucha responsabilidad, Y duele. implica mucho valor, mucho coraje, implica el dejar de culpar a los de afuera. Porque sí, yo se lo decía hoy en la mañana a una persona, está bien, vivimos con padres que a lo mejor no pudieron darnos un abrazo, no supieron cómo porque ellos tampoco lo recibieron. Ahora lo importante es ver ese dolor y transformarlo tomando en cuenta todo lo que sí pudieron darte. Si por ejemplo tus padres no estuvieron porque faltó tu mamá o faltó tu papá, que hayan muerto o simplemente no se ha hecho cargo, y solamente uno se hizo cargo, pero o tenía dos opciones, se quedaba a casa a darte mimos, cariño, atención, o salía a trabajar para que te diera de comer, te diera salud, te diera un techo, te diera ropa limpia. Entonces, muchas veces es fácil conmiserarnos, como dices tú, y decir, ay, es que pobrecito de mí. Y No es me válido, hicieron caso, claro. es válido, pero es importante lo que necesitas o decides hacer con ese dolor que experimentas. En el grupo, perdón que te interrumpa, lo manejamos de esta manera, identificar el problema, cómo es el acto, el sentimiento y la consecuencia, ¿verdad? El acto, qué es lo que hice, cómo me sentí y qué resultados. ¿Qué decido hacer con eso? Exactamente. Justamente es lo mismo. Sobre eso empezamos a trabajar con los compañeros para identificar de dónde viene ese problema desde pequeño. Claro, y es que realmente la mayoría de las situaciones por las que pasamos los seres humanos en la vida adulta tienen que ver con la niñez. Sin duda alguna. Sí o sí tiene que ver con la niñez. O sea, eso no es como una elección, no. Que claro, a través de tus diferentes etapas tienes experiencias a lo mejor más complicadas, pero vienen mucho a base de tu niñez, de cómo forjaste como una casa tus cimientos desde un inicio, que aprendiste de manera consciente o inconsciente. Consciente, pero está. Continuando con lo que mantiene la adicción en la vergüenza, viene esta parte que impide el pedir ayuda, César. Volvemos a retomar esta parte de que uno no quiere sentirse vulnerable. Uno no quiere admitir que necesita ayuda. Admitir que necesita ayuda, que no está pudiendo por sí solo. Pero vuelvo a tomar una frase que yo decía la otra ocasión, para mí la persona más valiente es aquella que reconoce sus límites y reconoce que necesita ayuda. Totalmente de acuerdo contigo. Y llegamos a otra parte, César, donde se justifica el seguir consumiendo con esta frase que dice, ¿ya qué más da? Esta es mi identidad. Como lo dicen en toda esta parte de lo espiritual,
Nuestro físico solamente es un avatar prestado. Sí. Y el detalle es tomarlo como tu personaje, como tu realidad. Porque tu personaje puede hacer mejorías. Claro. Nosotros lo manejamos de esta manera, permíteme un segundo, lo que es la voluntad y la buena voluntad. La voluntad es, ok, dice uno allí, ay, híjole, ya que, ni modo, Dios me lo puso, o tengo un problema, pero ya, sea por Dios, hay conciencia, lo estás captando que tienes un problema, pero no actúas. Y la buena voluntad es, acá tengo un problema, no puedo parar, necesito ayuda. Ya es una buena voluntad. O sea, la reacción, sí tenemos la conciencia, pero no actuamos. Claro, y hay que también tomar en cuenta, César, que es necesario mantener un equilibrio entre la sombra y la luz. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Yo no he conocido una persona, César, que sea totalmente luz. ¿A qué me refiero? Que todo sea bueno y que todo le salga bien. No. No, realmente no. ¿Por qué? Porque es necesario adaptar esas experiencias, llamémoslas negativas que viviste, ese enojo que te hace explotar, ese ira que te hace reventar, esa tristeza hasta ciertas cosas o hasta ciertos puntos, pero también reconocer tus virtudes, tus habilidades y lograr un equilibrio, César. Aquí en la maestría que yo agarré de psicoterapia gestal, se habla de figura y fondo. La figura es lo que vemos a simple vista, esa pintura hermosa que se mira, ¿no? Pero detrás de ello hay un fondo, detrás de ello hay un dolor, detrás de ello hay dedicación. Entonces, eso es la parte importante, o sea, el reconocer y el empezar a trabajar en ti. Y me tocó también escuchar estaban ahí platicando en la plaza en estos días unas personas y decían, es que ya llevo un mes con el psicólogo, pero no miro mejoría. Espérame, está bien, es válido su sentir, pero volvemos a lo que yo decía la otra vez. Un psicólogo profesional te va a ver cada 8, cada 15 días. Durante esos 8 o 15 días, tú tienes trabajo que hacer personal en casa, esa es una. La otra, una psicóloga, una colega, me dejó una bonita enseñanza, César, que las personas somos como una cebolla. Es una capa, la primera capa de afuera está seca, la quitas, luego sigue una más gruesa, luego una más delgada y otra más delgada, hasta llegar al núcleo. Entonces, así es el ser humano. Así son los traumas, las experiencias que hay que trabajar en psicología o en psicoterapia. No es como que a la primera te vayas directo ahí, porque no se te puede dar todo, llamémoslo de esta manera, no se te puede dar todas las respuestas o toda la sabiduría de golpe, porque me tocó escuchar un expositor que decía, porque hasta te vuelves loco, porque no sabes qué hacer con tanta información. Claro. Ahora me gustaría continuar, César, con los 4 pasos para romper el ciclo. Me gustaría comenzar con el primero, que es nombrar. Es identificar, César, si siento vergüenza y que no es una verdad sobre mí. O sea, que no porque recaiga voy a ser un perdedor o un fracasado. No, recaí por la situación que esté pasando cualquier ser humano. Pero eso no te define al 100%. Eso simplemente es una experiencia que te está diciendo, ¿decides caer de vuelta a ese agujero de la adicción o quieres mejorarte? Ahí es el parteaguas donde tú decides qué hacer, si te dejas caer al piso y que te pisoteen, por decirlo así, o si buscas la manera de apoyarte en algo para superarte. Esa recaída o caída es una alerta para decirte que algo no estás haciendo bien. Que algo no lo estás manejando o trabajando. Una caída o una recaída no es parte de un proceso, es porque algo estás haciendo mal. Ahora, hay una culpa sana y hay que diferenciarla. Vamos a hablar de esto de la responsabilidad sin castigar. Es esta parte de reconocer, la regué, pero sí lo puedo reparar. Esa es la culpa sana.
Cuando te responsabilizas, cuando ves el panorama Buscas la solución. y buscas la solución. Ahora hablamos de la autocompasión. Hablarte como si le hablaras a tu mejor amigo, el cual sufre. O sea, si tú eres mi amigo y te veo que estás batallando, oye, sabes que aquí tienes un hombro para apoyarte, carnal. A lo mejor no puedo, si es una situación económica, vámonos a esta parte. A lo mejor no tengo los 10,000 pesos que necesitas, pero te puedo apoyar con 1,000 varos, carnal. O, por ejemplo, lo que tú haces, que a veces hacer incluso rifas para apoyar a personas que tienen una necesidad de vulnerabilidad, una necesidad donde es de salud, una necesidad donde se les complica su vida. Entonces es esa parte de hablarte a ti mismo como que, ok, carnal, me hablo a mí mismo diciéndome, bueno, pues ahorita no estoy del todo bien, pero tengo salud, tengo un trabajo, bueno, híjole, me está costando dejar el vicio, pero poco a poco. ¿Cómo me trato el día de hoy? ¿Cómo me veo el día de hoy? Claro. Digamos, salgo a trabajar y ando por ahí como en un 70%. Pero ese 70% se convierte en 100 si lo haces, si das tu mayor esfuerzo. ¿Verdad? Claro. Es cómo me trato, cómo me veo, cómo me hablo. Claro, César. Y es muy importante el cómo te hablas a ti mismo, tú que nos estás viendo, porque vuelvo a mencionar esta parte de que a final de cuentas, con quien pasas 24/7 sí o sí es contigo mismo. Entonces, aprende poco a poco a hablarte bien, a mirarte al espejo y admirarte esas cualidades, porque todos tenemos cualidades, todos tenemos habilidades, todos tenemos virtudes, pero el detalle es cuando dejamos también que de afuera vengan y nos digan y creernos todo aquí, César. Porque hay una realidad también que la mente no sabe realmente de broma. Aprende uno a sobrellevar esos momentos de bromas, pero la mente, el cerebro no sabe de bromas. No sabe de bromas. Entonces, aprende uno a cómo reírse de sus desgracias, dice el dicho, ¿verdad? Sí. En los pasos para romper el ciclo me gustaría cerrar con revelar un espacio seguro. La vergüenza muere cuando se comparte sin juicio. Ahí entra, por ejemplo, la terapia, ahí entra porque un psicólogo es neutro. Un psicólogo no te va a juzgar, no te va a señalar. Si te mira el día de mañana en la calle, eres un ser humano nada más. En la calle es otro ser humano el psicólogo. Aquí en el grupo de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos, se supone que lo que aquí se habla, aquí se queda y es sin juicio porque eso también es lo que nos ayuda a ir escalando, lo que nos ayuda a ir superando todo esto. Bueno, hay una técnica que se aprendió en la maestría que estudié en la Gestalt, que se habla sobre la silla vacía. Es esta parte donde hay un diálogo entre la persona avergonzada, llamémoslo un adulto avergonzado, que no entiende al 100% del por qué, que necesita hablar con su yo niño, con su yo interior. Es ese diálogo donde utiliza la energía de un adulto y de un niño, la misma persona acompañada por el terapeuta. Donde, por ejemplo, si vivió humillación porque era malo en el fútbol y eso le afectó para toda su vida, el adulto entra a hablar, de decir, bueno, en aquel momento no fuiste bueno en fútbol, pero tal vez porque eso no era para ti. Fíjate, ahora eres un excelente abogado. Entonces, es esta parte de tener ese diálogo con tu yo interno, con tu niño. El diálogo es de qué necesitas hoy, qué necesito yo hoy desde el interior para avanzar en mi día a día, para disfrutar mi presente. Porque hay una realidad, César, el pasado fue incluso hace un minuto.
hace un minuto ya se considera como pasado. De eso ya no puedes cambiar nada. No. Lo único que puedes hacer es ahorita. ¿Qué es lo que decides hacer a partir de este momento? El futuro todavía es incierto. El futuro lo vas construyendo con tu paso a paso en cada momento. Ahora, otra parte importante es integrar, César. Integrar como desde tu adulto, ese ser compasivo que cuida a tu niño herido, que te cuides tú mismo, sin sobrepasarte y sin sobrepisar a otros. ¿A qué me refiero con esto? Aprender a poner límites sanos. Si por ejemplo a ti no te gustó de niño, obviamente yo creo que nadie, que se hayan burlado de ti por sobrepeso, puedes, o el bullying en general, puedes hoy como adulto sin reaccionar de una manera agresiva decir, oye, ¿sabes qué? La verdad no me gustan los llevos. Quieren mi amistad con mucho gusto, aquí está, pero no me gustan los llevos. Sin dar tanta explicación, simplemente decir, me gusta tu amistad, pero los llevos quedan fuera. Y esa es la parte sana. O a lo mejor puedes decir, bueno, llevos hacia mi persona no, pero podemos hacer chistes que se encuentran en internet, por decirlo así. Entonces es aprender a tener esos límites para poder avanzar también. Hay un cierre desde la terapia transgeneracional, César. Decidí integrarla en esta tarde porque a veces cargamos vergüenzas, César, que no iniciaron con nosotros. Vergüenzas que vienen de nuestros antepasados. Vergüenzas que no entendemos a veces. Yo creo que viene, bueno, así me puedo explicar, de lo que hay cosas que me hicieron, pero yo tengo que arreglarlas. Claro. Tengo que ser responsable de lo que hice y de lo que me hicieron, ¿verdad? Mira, mezclando un poquito, César, la terapia transgeneracional con las constelaciones familiares, es esta parte también, César, de honrar el dolor, de mirarlo, pero no repetirlo. Y vuelvo a esta parte que te decía hace un momento de no sentirme superior a mi papá que era un borracho porque yo no tomo, no. Porque en las constelaciones siempre para mantener un orden del amor, que fue una de las, llamemos las creaciones o fundamentos de Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, de que el papá para mantener un orden siempre va a ser el grande. Y el grande de tu papá va a ser tu abuelo. Y el grande de tu abuelo va a ser tu bisabuelo. Siempre va a ser el papá el más grande. En cuestión de los hermanos, hay un orden jerárquico, pero todos son iguales. Simplemente lleva un orden de quién llegó primero, quién fue después. Pero son en equilibrio para mantenerlo así, para mantener una fluidez o un orden en general. Y es esta parte de honrar el dolor, de ver, bueno, en mi familia hubo alcoholismo, sí, pero yo decido no repetirlo, yo decido hacerlo diferente. En constelaciones se dice pedir la bendición para hacer las cosas de una manera diferente. Que es esta parte de ver, por ejemplo, de decir, papá, te veo el dolor que sufriste, pero eso lo dejo contigo, eso te toca trabajarlo a ti, honro tu dolor y pido tu permiso y tu bendición para hacer las cosas diferente, con lo que pueda tomar ya sea de lo negativo o positivo de ti, para yo hacer las cosas diferente, sin sentirme superior o sin subirme un escalón que no es el mío. Una frase sanadora que me gustaría dejarte así, a ti, César, a ustedes que nos están viendo en esta tarde, es hasta aquí llega, yo elijo diferente. Hasta aquí llega el dolor, hasta aquí llega esos patrones repetitivos y yo elijo hacerlo diferente.
Es una frase corta, pero si nos ponemos a analizarla, Me encantó. si nos ponemos a analizarla y tomarla de verdad, es muy profunda. Yo la tomo en lo personal para mí, yo la tomo. Muchas gracias. Con estas pláticas, César, yo busco aportar un poco a la sociedad, un poco de lo que he logrado aprender. Sigo en continuo crecimiento, en continuo aprendizaje. De hecho, ahora sí se me va a hacer posible. Estoy por estudiar un diplomado en suicidología. Qué bueno. En suicidología. Estoy buscando también un diplomado un poco más enfocado también a las adicciones. Lo abren de ahora en agosto, de hecho. Estoy viendo la manera de seguirme preparando para poder dar un mejor acompañamiento. Sé que lo harás. Y es una de las cosas que más me gusta de mi carrera, César, que es de las carreras donde más estás actualizándote para poder dar un mejor servicio a la sociedad. Eh, y se me hizo curioso, ahorita que me recordé, César, se me hizo curioso de estas personas que decían que llevaban un mes en terapia y no habían mejorado. Se me hizo curioso porque decían que 300 pesos se les hacía mucho. Que por eso se les hacía más fácil preguntarle a la inteligencia artificial. Ajá. Es válido. Claro. Pero yo pienso que no hay mejor que otro ser humano para acompañarte. Porque una máquina no tiene emociones, no tiene sentimientos. No hay sentimiento ahí, no hay esa comprensión mutua, no hay ese nivel humano de interactuar con una persona tal cual. Claro, César, es que eso es lo mejor, el de verdad sentirnos escuchados. Sí. Porque a la inteligencia artificial nomás le vas a escribir o a lo mejor le mandas un audio. Pero la inteligencia te va a decir, no, pues es esto, es depresión y te la vas a quitar consumiendo fluoxetina o clonazepam. Espérate, sí. Pero pues la inteligencia artificial no te está checando todo. Entonces, wow. Digo, ojalá que tengamos un poco más de cuidado las personas con todo esto de los aparatos, porque sí traen muy buenos beneficios los aparatos electrónicos, pero con un mal uso puede arruinarnos bastante la vida. Bueno, César, pues por esta parte es todo. Te agradezco mucho nuevamente el permitirme un espacio. El siguiente tema que me gustaría traer, déjame te lo digo de una vez. Yo digo que es una pequeña secuencia, César. Yo veo que sí, porque tiene mucho que ver el anterior a o sea, lleva un patrón, ¿verdad? Y a mí me encantó el día de hoy este tema, porque realmente ayer estuvimos hablando sobre de esto, tal cual. Yo no sé, esto es poder superior. Las sincronicidades. Exactamente. Pero estábamos hablando de eso con los compañeros y ayer nos fuimos todos muy contentos, muy felices, porque pues tocamos unos puntos muy, de hecho, estos. Y a ver, por favor, nos podrías dar. Mira, el siguiente tema que me gustaría traer aquí al espacio que me permites es el de adicciones como interrupciones del contacto. Me gusta mucho, César, porque es profundizar también un poquito más con el contacto, con esa presencia contigo mismo y con el entorno. Ya para cerrar el día de hoy, César, me quedé pensando desde el día domingo, bueno, antier, algo que hablábamos en una ceremonia pues, de meditación y todo esto que me gusta ayer, que curiosamente a todo esto que sea para sanación va la víctima siempre. Sí, ¿verdad? Nunca he visto que vaya un agresor, por así llamarlo, porque significa mucha responsabilidad el hacerse cargo de tus acciones. Sí, ¿verdad? Es mucha responsabilidad y mucho valor, por no decir otra palabra, mucho valor el hacerse cargo. Y pues a veces nuestras acciones nos dan cierta satisfacción y vamos escalando al nivel
como los asesinos seriales, matan a la primera persona, les causa satisfacción y buscan matar a otras dos, y va creciendo, al igual que en el consumo. Alimentar esa emoción Claro, turbia o distorsionada, vaya, ¿no? claro, al igual que acá en las adicciones, consumes una vez y ya ves que te alivianó, te dio más energía, pero tu cuerpo se acostumbra y ves la manera de consumir Y más. más y más, que la relación sea más y más y más. Claro. Por mi parte sería todo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Miguel. Al igual, bueno, podría decirles aquí a la comunidad de Jalisco cómo te pueden contactar. Claro, con mucho gusto. Mi número telefónico o WhatsApp es 431-124-2146. También tengo una red social ahí en Facebook como psicólogo Miguel Ángel Padrón Martínez. Pueden buscarme. Próximamente, con ayuda de César, voy a mandar a hacer también mis tarjetas de presentación. Estoy buscando la manera de dar mi servicio a la comunidad de la mejor manera posible, de la manera más profesional y pues brindar un acompañamiento acorde a la necesidad de cada paciente también. Bien, bueno, también podemos platicarles que aquí donde estamos, es donde nos puede atender, aquí en el grupo de recuperación. De hecho, este programa ya tenemos un nombre que se llama Voces de Recuperación. Y pues está transmitiendo pues, la voz de Carlos, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto es para concientizar a la comunidad, a la sociedad de Jalisco, que el problema de las adicciones está a donde tiene. Sí, la verdad está a flor de piel, la verdad. A mí me da tristeza, César, mirar niños, niñas de 12, 13 años ya perdidos. Me tocó conocer hace poco, también una semana para ser exacto, un chavo que ya lleva 5 anexos y apenas tiene 15 años. El último anexo se lo aventó de un año. El último anexo se lo aventó de un año, César, y digo, qué difícil, la verdad. Bien, pues, pues eso es todo de mi parte. ¿Algo más que agregar? Igualmente no. Bueno, pueden buscar ayuda. Aquí en Jalos hay bastantes profesionales de la salud mental, bastantes profesionales en general, muy excelentes, muy preparados y tomen esa iniciativa, esa responsabilidad de hacerse cargo, esa responsabilidad de hacerse cargo de lo suyo. Hasta pronto, muchas gracias a los que nos vieron en esta ocasión. Nos seguiremos preparando para ayudarles a tener información de concientización. Y ya para cerrar, pues recuerden que está su grupo Valores de Recuperación a sus órdenes. Nos lunes, martes y miércoles de 7:30 a 9 de la noche. Aquí en Pino Suárez número 1, frente a la Glorieta. Y pues recuerden que la voz de Carlos es la voz del pueblo y está contigo. Muchísimas gracias.